Aquellos a quienes tiemblan delante de lo que Dios dice es a quien Dios bendice. Tu oración provoca cosas, por eso Jesús dijo que la oración y la fe mueven montañas. A través de la oración es donde Dios te revela planes, sueños, visiones y mucho de lo que Él quiere hacer a través de ti. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este episodio del proyecto GTG, un podcast para ayudarte a seguir a Jesús. Si esta es la primera vez que nos conocemos, mucho gusto. Me llamo Carlos Erazo y en esta ocasión me encuentro aquí junto a mi querida amiga y esposa, Brooke Erazo. Mi querida mejor amiga y esposa, Brooke Erazo. ¿Cómo estás, Brooke? Bien. Estaba pensando en cómo mi nombre no funciona también en español. Brooke Erazo. Que muchas veces la gente lo escribe con V de vaca. Brooke. Como si fuera rusa. No funciona Brooke. muy bien en español. Tampoco en otros idiomas. Mira, honestamente suena ruso. ¿Cómo te llamas? Brooke. Pero es Brooke en inglés, se dice. Pero es chistoso porque hubo un tiempo cuando viví en Holanda por 5 meses como estudiando, ¿ya? Dijiste, me llamo Brooke. Y Brooke significa pantalones. Así que todos cuando me presentaban dijeron, ¿ajá? Pantalones. Brooke. Hola, me llamo Pantalones. Y bienvenido a este podcast. Hey. Esperamos que sea es muy útil para ti. Dato curioso. Dale. Cuando obviamente nos casamos y comenzamos a viajar, hablamos un poquito como que decíamos, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama? Brooke. ¿Cómo? Brooke. ¿Cómo? Brooke. Ah, Brooke. Sí, Brooke, ok. Y había mucha confusión. Consideramos cambiarte el nombre, no necesariamente cambiártelo, pero usar tu segundo nombre, que es un poquito más fácil de pronunciar. Elizabeth. Pero ya eventualmente como que ya quedó Brooke. Ya estuvo. Es como Brooke y Carlos. Se escribe B-R-O-O-K-E. Por los que quieren saber. R-O-O-K-E. Brooke, qué buena onda que estamos aquí una vez más. Mira, en el episodio anterior hablamos sobre la voluntad de Dios. Y honestamente, estamos tratando que estos episodios duren básicamente 30 minutos. Pero es más, aprovechando eso, déjanos saber ustedes qué opinan. Si les gusta 30 minutos, si nos extendemos más. Estamos comenzando como que apuntándole a 30 minutos para más o menos tener una idea si se siente bien. Pero creo que nos pasamos en el episodio pasado. Tenías varios puntos que querías enseñar o conversar. Sí. Y nos quedamos en la primera. Hablamos sobre la voluntad de Dios y teníamos varios puntos que, por cierto, también mencionamos que en uno de los capítulos exploramos, aquí en Sígueme, exploramos sobre cómo realmente descubrir la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios, qué significa eso y qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué es importante? Así que en esta ocasión, como no terminamos la vez pasada, queremos darle seguimiento en esta. Parte 2. Parte 2. Así que hablemos sobre eso. En el episodio anterior hablamos sobre cómo la palabra de Dios nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. Dios escribió la palabra. Dios respiró la palabra, dice la Biblia que aquellos a quienes tiemblan delante de lo que Dios dice es a quien Dios bendice. Wow, me gustó eso. Wow, sí, okay. Me encantó. Aquellos que tiemblan ante lo que Dios dice es a quien Dios bendice. Me encanta. Está bueno. Y dijiste como la palabra de Dios. ¿Qué dijiste? La palabra de Dios es que lo que te hace... Dale. La palabra de Dios es lo que nos comunica la voluntad de Dios. Eso. Así que wow. En esta ocasión quiero compartirles 2 cosas más que tú puedes usar o que en lo que tú te puedes apoyar para descubrir la voluntad de Dios. Y la segunda cosa, aparte de la palabra de Dios, es la oración. ¿Ok? Cuando tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para mí, tú tienes la oportunidad de hablar con Dios y preguntarle, Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Me encanta que los discípulos de Jesús, cuando compartieron con Jesús 3 años, caminaron con Jesús, siguieron a Jesús, estaban con Jesús, lo vieron hacer todo lo que... Vieron a Jesús multiplicar el pan y los peces, vieron a Jesús transformar milagrosamente el agua en vino, vieron a Jesús literalmente
darle vista a ciegos, resucitar muertos, sanar enfermos, hacer muchas cosas. Pero en ningún momento los discípulos le preguntaron a Jesús que le enseñara a hacer ninguna de esas cosas necesariamente. Pero sí le pidieron una cosa en particular. ¿Qué le preguntaron, Brooke? Que Jesús le enseñara a orar. Le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Es como que se habían visto a Jesús orar y dijeron, Él ora de una forma diferente y parece que Dios le escucha. Parece que cuando Él ora, el Espíritu Santo lo llena. Eso es lo que dice el libro de Lucas, por cierto. Y milagros suceden. Y predica con autoridad. Y muestra su poder. Y los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y es interesante porque la razón por la que los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar es porque ellos sabían que si ellos aprendían a orar como Jesús oraba, ellos experimentarían el poder que Jesús tenía. Ellos iban a vivir la vida que Jesús llevaba. Entonces, comienzo con esto porque a la hora de buscar cuál es la voluntad de Dios, tú necesitas orar. Y yo sé que a veces es como que medio cliché que en la iglesia, sí, claro, hay que orar, sí, claro. No, pero estamos hablando de descubrir la voluntad de Dios para tu vida, lo que tú quieres. Es más, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, ¿qué es lo que Él dice? Él les muestra una oración y les dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Jesús les dice, cuando oren, díganle a Dios que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Lo que tú quieras. Es más, esta puede que sea la oración más peligrosa que tú podrías llegar a hacer. Y muchos ni se dan cuenta de lo que están pidiendo cuando la hacen. Cuando tú le dices a Dios, Dios, hágase tu voluntad. Lo que le estás diciendo, algunos pensamos que esa oración, a la hora de hablar con Dios, el objetivo principal es que Dios se ajuste a lo que yo quiero, pero Jesús nos enseña que la oración, primeramente, es que nosotros ajustemos nuestro corazón a lo que Dios quiere. Y por eso la oración dice, hágase tu voluntad. Entonces comienza con eso, comienza con una postura de corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad. Entonces cuando yo pido algo, prácticamente lo que significa, Brooke, es como que, Dios, esto es lo que quiero, pero confío que lo que tú quieres es mejor. Así que si eso es, dámelo. Pero si no es eso, estoy bien. Si no es eso, me siento libre. Y creo que ahí comienza la conversación respecto a descubrir la voluntad de Dios. Tú le pides a Dios, Dios, muéstrame tu voluntad, y a la misma vez te sientes libre de pedirle lo que tú quieres. ¿Se te viene a la mente algún ejemplo de cuando le pediste algo a Dios y no te lo dio? Definitivamente. En la introducción del libro cuento esta historia. Cuando yo comencé a hacer videos, mi oración genuinamente fue, Dios, esto fue en el 2011 a finales. Uh-huh. Yo comencé mi canal de YouTube, Proyecto GTG, mi meta era subir un video por semana, y lo que yo le dije a Dios es, Dios, me das, tenía 19 años, le dije, Dios, me gustaría que me dieras 1 millón de suscriptores antes que se termine el año 2012. Yo se lo pedí. ¿Por qué? Porque, 1, si le vas a pedir algo a Dios, ¿por qué no pedirle algo imposible? Y 2, se lo pedí porque Él es mi papá y yo soy su hijo y yo le puedo pedir lo que quiera. Entonces, y yo también tenía como que yo quería que fuera influyente, yo quería que fuera impactante. Entonces, ¿adivina qué? No te lo dio. No me lo dio. Porque lo pediste también como... Le puse fecha límite. Sí. Le puse fecha límite porque... Antes de que termine el año. 2012. Sí. Sí. Y su respuesta fue no. No me lo dio. ¿Sabes por qué? Por muchas razones, pero una de ellas es que yo no estaba listo para recibir 1 millón de suscriptores en mi canal de YouTube. Es que si Dios me hubiera dado 1 millón de suscriptores cuando tenía 19 o 20 años, eso me hubiera aplastado. Eso honestamente me hubiera herido, me hubiera destruido. Porque yo no sabía qué significaba tener una plataforma de ese tamaño a esa edad. Y Dios, siendo el buen padre que es, yo le pedí algo, Él no me dio algo que me iba a destruir. Y eso es como que también un recordatorio a la hora de descubrir la voluntad de Dios.
Tienes que confiar que cuando Dios dice que no, es porque Él sabe que lo que no quiere es que te hagas daño. Él sabe que lo que tiene para ti es algo mejor. Es posible que no estés listo para recibir lo que estás pidiendo. Así que puede que tu no realmente sea un todavía no. Puede que tu no sea un espera. Confía, descansa. Lo que te escucho decir es que tenemos que, a la hora de orar, hay que rendirnos, se dice, sí. Rendirnos a Dios para que es su voluntad, no de la nuestra. Así que tenemos que tener manos abiertas. Es nuestra postura en la oración, pero a la misma vez pedir con fe, pedir como un niño pidiéndole de su papá. ¿Algo más de la oración? Claro que sí. Y lo que dijiste es esto. Quería leerte Mateo 7:7. Ese es Jesús. Jesús dijo a la hora de orar, especialmente cuando tú quieres descubrir la voluntad de Dios para tu vida, pidan y se les dará. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les abrirá. Cuando tú lees ese texto en el idioma original, lo que está diciendo se traduce quizás mejor un poquito. Sigan pidiendo y se les va a dar. Sigan buscando y van a encontrar. Sigan llamando, sigan tocando esa puerta y se les va a abrir. Y entonces, para hacerlo muy práctico, si tú estás pidiéndole a Dios sabiduría y tú quieres una respuesta a Dios, tengo estas dos opciones y no sé cuál escoger, muéstrame y Dios te va a mostrar. Si tú estás en un periodo de noviazgo y tú dices, ¿será que es esta persona? Pídeselo a Dios. Tienes que orar. Necesitas orar. Y Dios te lo va a mostrar. Sí, es ahí. O te va a decir, no, huye. ¿Y vas a decir algo? Sí, muchas veces pensamos que esperar en Dios es estar pasivo. Solo quedarnos con los brazos cruzados y esperar que Dios haga algo. Pero realmente la oración la oración y esperar en Dios va juntos. Y es como, no es pasividad, sino es como pedirle a Dios, acercarnos a Dios, conocer más el corazón de Dios para poder discernir lo que tiene. Orar es lo opuesto de ser pasivo. Cuando tú oras, tú estás haciendo guerra espiritual. Cuando tú intercedes y te pones de rodillas y estás clamando, Dios, muéstrame, Dios, te pido por esto, Dios, dame esto, Dios, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú estás haciendo guerra espiritual. Hay cosas que no vemos porque tenemos un mundo visible y hay un mundo invisible, que es un mundo espiritual, donde no tenemos idea de qué está pasando. Pero al contrario, cuando alguien dice, sí, es que orar es muy pasivo, Señor, te pido esto. No. Literal, cuando la palabra de Dios habla sobre la oración, habla de guerra, habla de una intensidad. Es cuando tú oras, tú estás siendo alguien activo, alguien intencional. Es más, la oración, algunos pensamos que dicen, no, pues yo no voy a orar porque igual si oro, puede que suceda, pero si no oro, igual si Dios lo quiere, va a suceder. No. Santiago dice que la razón por la que tú no tienes algo es porque no has pedido. No tienes porque no has pedido. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú no oras, no vas a recibir. En el episodio pasado hablamos sobre nuestro hijo. Si estamos en un día aquí en la casa y resulta que él quería ir a jugar al parque, pero nunca me lo dijo, pues puede ser que no vayamos al parque porque nunca me lo pidió. Lo mismo sucede, pero eso es increíble. Porque a veces quizás no oramos, quizás porque nos cuesta mucho. Y sí cuesta, claro que cuesta, que pensaste que iba a ser fácil. No oramos porque, bueno, estoy ocupado, no sé si va a funcionar. No, Dios ya dijo, pide y se te va a dar. Y no oramos porque quizás nos cuesta o no tenemos la disciplina todavía. Y Dios nos dice, no te lo he dado porque no me lo has pedido. No te he dado esa respuesta, no te he dado esa claridad porque no me lo has pedido. Necesitas dar ese paso de fe porque tu oración provoca cosas. Por eso Jesús dijo que la oración y la fe mueven montañas. Provocan cosas, provocan resultados. No puedes ser una persona pasiva. Es más, yo quiero animarte que si tú estás aquí, y lo digo con una reverencia porque
es la misericordia de Dios que te permite crecer en madurez a la hora de clamar y orar por cosas. Y la oración es una habilidad que se desarrolla a largo plazo. No hay expertos en oración, hay gente aprendiendo a orar. Te diría esto. Cuando yo hoy tengo la oportunidad de reunirme con personas que tienen más 5 o 10 años menor que yo, una de las preguntas que me hacen es: Carlos, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10, 15 años? Comenzando su ministerio y toda la cosa. Y algo que yo le diría a mi yo de 20 años es: no estás orando lo suficiente. Y si pudiera volver en el tiempo para hacer algo diferente, le dijera a mi yo de 20 años: deja de hacer la mitad de lo que estás haciendo y ocupa ese tiempo para orar, clamar, pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios revelación. ¿Por qué? Porque es a través de la oración donde Dios te muestra cosas, a través de la oración donde Dios te susurra al oído, a través de la oración es donde Dios te revela planes, sueños, visiones y mucho de lo que Él quiere hacer a través de ti. Excelente. Se nos va volando el tiempo, así cierto. que quiero seguir el siguiente punto. Hay 3, ¿cierto? Hay 2 más. La palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios, la oración y uno más. Dale. Y ese es cómo encontrar la voluntad de Dios. Dijimos, una vez más, la palabra de Dios, la oración y los consejeros a tu alrededor. Proverbios capítulo 11, verso 14. Escucha. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde, pero la seguridad en tus decisiones está en tener muchos consejeros. ¿Qué piensas de eso, Brooke? Me hace pensar, a veces Dios, o muchas veces realmente, Dios no da toda la sabiduría que necesitas a vos, sino su forma de escribir la iglesia es como un cuerpo, que uno tiene uso para otra cosa, uno tiene otro uso. Y por eso creo que Dios diseñó la iglesia de esa forma también, que necesitamos otra gente en nuestra vida que tiene el conocimiento, la experiencia, que han pasado por las pruebas que nosotros estamos experimentando en este momento. Ellos ya lo han vivido y pueden darnos ese consejo. Así que es clave tener gente no solo a tu misma edad, sino una variedad. Y eso es lo que nos da la iglesia. Es gente de cada que tiene tantas diferentes experiencias. Sí, es interesante porque, bueno, para agregar a lo que acabas de decir, hay una razón por la que Dios nos dio la comunidad, la idea de estar en comunidad. Hay una razón, porque si tú estás joven, te puedes apoyar de aquellos que tienen el doble de edad y experiencia y sabiduría que tú. Eso es, o sea, hoy en día, sí, claro, tenemos tecnología, Google, ChatGPT y toda la cosa, súper bien, pero el sentarse delante de alguien que ya ha pasado por lo que pasaste tú, multiplicado por 10, es un regalo. El poder estar rodeado de gente. Y igual, seguro lo vamos a seguir contando, Brooke. Parte de nuestra historia es que estamos tan ocupados hace más de... antes del 2020, estamos tan ocupados por los últimos 8 años. Antes de eso, Dios nos permitió hacer muchas cosas. Y gracias a Dios hemos trabajado, hemos construido, hemos disfrutado, hemos experimentado muchas cosas, pero llegó un punto donde estábamos tan aislados y tan solos, y el cambio que quisimos hacer era por esa razón, porque no estábamos rodeados de gente que nos pudiera aconsejar en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en la vida en general. Y con el pasar del tiempo, especialmente estos últimos 5 años, hemos tenido la oportunidad de poder estar rodeados de gente que nos ha bendecido mucho, mucho más sabia, madura, inteligente, experimentada que nosotros en muchas cosas, y nos ha bendecido mucho, nos ha moldeado mucho. Entonces, a la hora de pensar, ok, yo no sé qué hacer, escucha, necesitas pedirle consejo a la gente en quien confías. Necesitas, si tienes padres que aman a Jesús,
Pídeles consejo a tus padres, deja a tu lado tu orgullo. Si tienes hermanos o hermanas, si tienes, ve donde tus pastores, tus líderes de grupo pequeño, apóyate de la sabiduría de ellos. Incluso si son tus amigos de confianza, si aman a Jesús, pídele, hey, mira, tengo esta decisión, ¿qué opinas? Ayúdame a pensar. Y algo que tienes que saber es que mientras más sabiduría, mientras más consejeros, más tienes tú para procesarlo. Solo porque alguien te da un consejo, no significa que tienes que hacerlo. Por eso es un consejo, no una orden. Entonces, pero si tú tienes muchos consejos y ves que esta gente que es sabia, inteligente, madura, que aman a Dios, siguen a Jesús, parece que te dicen que lo que estás haciendo es una respuesta muy obvia y hay que ir por este camino. Dios te mandó, Dios está demostrándote, Dios te está revelándote, Dios se está revelándote hacia ti a través de ellos, a través de su sabiduría. Así que confía en ellos. Esa sería la tercera. ¿Algo más, Brooke, de ese tema? Creo que con eso ya podemos cerrar. Palabra de Dios, oración, consejeros a tu alrededor. Esas son excelentes herramientas para descubrir la voluntad de Dios. Así que igual, en este libro, sígueme, tocamos ese tema también. Así que gracias, amigos, por el apoyo en esta ocasión. Y qué buena onda. Disfruté mucho esta conversación. Yo también. Excelente. Yo también. Amigos, gracias por... ¿Qué ibas a decir? No, que esperamos que sea muy útil para ustedes. Queremos que estos podcasts estén prácticos, relevantes. Así que, por favor, déjanos saber qué es lo que... ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que le está ayudando? ¿Qué quiere que toquemos? Nos encanta leer sus comentarios. Exactamente. Amigos, gracias por el apoyo. Consígueme con el podcast Proyecto GTG. Gracias, espero que tengan una semana excelente. Cualquier cosa, nos vemos. Bye.